Este pequeño apunte sobre los terremotos en nuestro país tiene un título que lleva una palabra que da un poco de miedo. Es la palabra amenaza. Tiene doble intención. Por un lado, llamar la atención para seguir un poco esta charla, que se sale un poco de lo que es describir los terremotos de nuestro país, que los conocemos de sobra. Y por otro lado, quiero afirmar una cosa que después de 40 y tantos años de trabajo con catástrofes naturales he aprendido y estoy seguro de ello, y es que realmente existe una amenaza de que en nuestro país podamos sufrir un terremoto de gran magnitud y con graves daños. Esto, a través de los trabajos que se realizan desde el mundo científico, desde el propio Instituto Geográfico Nacional, no lo vamos a poder evitar, es evidente. Nosotros tendremos que estudiar los terremotos con el fin de disminuir el efecto, los daños, evitar en lo posible daños que se puedan ocasionar. Estamos muy acostumbrados a ver en los medios de televisión, por Twitter, los medios de comunicación social, pues que ocurren terremotos de grandes magnitudes en Japón o en Chile, en Perú y en muchas partes del mundo. Pero nosotros no sufrimos estos terremotos, por lo menos nuestra generación no ha sufrido ningún terremoto de grandes magnitudes. Generaciones inmediatamente anteriores a la nuestra, pues tampoco. Y esto nos lleva a tener una falsa percepción del peligro que nosotros podamos tener. Además, gracias a que no sufrimos estos grandes terremotos, pues tampoco nos ha preocupado en exceso hasta ahora cuando hablan de catástrofes. Parece que esto va a ocurrir en otro lugar lejano y la propia sociedad en la que vivimos desconoce mucho sobre estos temas y confunde los volcanes con los terremotos, los huracanes, y todo se mete dentro de una misma bolsa. Sin ir más lejos, cuando a través de la televisión el Instituto Geográfico Nacional pues hace declaraciones porque ha habido en nuestro país un terremoto sentido, pues que ha tenido más repercusión social, pues nunca, siempre tenemos un hecho curiosísimo. Al día siguiente, si he salido yo en televisión, los vecinos me preguntan si va a llover. Esto es porque el desconocimiento que hay en la sociedad es bastante grande y pensamos que esto no nos va a pasar. Realmente hasta hace pocos años, en 2004, que hubo un terremoto enorme en Indonesia y se produjo un gran tsunami, no se hablaba de tsunamis. Y sin embargo, en nuestro país, la mayor catástrofe natural que hemos padecido ha sido un tsunami, en 1755. Pero sí que hay otros países que dedican más interés a estos temas. Necesitamos profundizar. Y uno se pregunta, bueno, ¿y nosotros por qué, si no estamos teniendo terremotos tan grandes, podemos tenerlos? Vamos a ver en una diapositiva que he preparado, no está a escala, pero en la columna de la izquierda, pues podemos ver cómo los geólogos, a través de estudios que han hecho de paleosismicidad, han descubierto que ha habido grandes terremotos en nuestro territorio. Estoy hablando de 300.000 años antes de Cristo. Por ejemplo, pues en Sierra La Milla, o terremotos 10.000 años antes de Cristo. Terremotos con unas magnitudes enormes, que esto lo ven por los grandes desplazamientos que ha habido. Pero nosotros, ¿qué vamos a deducir si solo somos un punto en toda esta escala? Realmente nosotros vemos en la otra columna que conocemos con cierta precisión lo que ha ocurrido desde hace 1000 años. Esto desde el punto geológico es poquísimo. De hecho, hemos tenido terremotos, a pesar de todo, catastróficos. Por ejemplo, 1829, Torrevieja fue destruida completamente la ciudad. Pero estamos hablando de que, bueno, esos terremotos de magnitud 9, de magnitud 8 o incluso 7 y pico, es muy difícil. Realmente no es que sea difícil, es que tenemos un desconocimiento todavía bastante importante de nuestro territorio. Hay
peligrosidad en determinados sitios. Y hay sitios donde la peligrosidad es baja, es pequeñita. Pero es que esto lo deducimos prácticamente de esos estudios de hace prácticamente 1000 años. Si nosotros pintamos en un mapa de la península los terremotos más grandes que hemos sufrido, que conocemos, vemos que es prácticamente toda la zona de Levante, el sur, Andalucía, terremotos como de Torrevieja o Almería, pero tenemos esa sensación de que terremotos grandes en otras partes no ha habido. Bueno, quizás es que desconocemos mucho. Si vemos toda la península, nos encontramos con casos curiosos. Casos como, por ejemplo, en 1910 en el Ferrol, un terremoto de intensidad 7. Intensidad 7, en la escala macrosísmica europea, significa que ha habido daños en las estructuras. Luego quiere decir que eran terremotos ya importantes. Vemos, por ejemplo, en Aragón, en Zaragoza, en Used, tenemos en el año 1953 un terremoto también de intensidad 7. Son lugares donde aparentemente no debería haber terremotos, por lo menos por lo que conocemos, pero sí que existen terremotos. Hay países que, como están sufriendo terremotos de magnitudes muy grandes catástrofes continuamente, pues se han encargado de que la ciudadanía esté preparada. Aquí vemos una imagen de un tríptico o un panfleto distribuido en la época de Mao en China para que los campesinos conocieran el peligro, vieran muestras de algo que se acercaba, que estaba sucediendo, lo pudieran interpretar. Japón, por supuesto, con la cantidad de terremotos que tienen, continuamente la población está muy preparada para hacer frente a ello. En Centroamérica, Sudamérica, en España, recientemente el Instituto Geográfico Nacional puso en marcha una campaña para enseñar a la ciudadanía cómo comportarse con el terremoto y el sismo, que por cierto tuvo un éxito tremendo estas imágenes que han sido copiadas en todo el mundo. Ha habido también iniciativas de Andalucía, el Instituto Andaluz de Geofísica hizo también distribución de imágenes. Lo que pasa es que en nuestra sociedad, como afortunadamente no ocurren terremotos de magnitud grande en la actualidad y los desconocemos, pues se olvidan las cosas. Aquí quería puntualizar que, aprovechando que tenemos esta amenaza, por lo menos en aquellas regiones de mayor peligrosidad, como es toda la zona de Levante o Andalucía, se debía de hacer más incidencia, por lo menos en los colegios, para conocer cómo comportarse cuando ocurren estos terremotos. ¿Y esto por qué ocurre? En esta diapositiva vemos Japón y vemos unos puntitos rojos con todos los terremotos, grandes terremotos que sufren. Y vemos que están todos alineados en unas ciertas direcciones. ¿Esto por qué ocurre? Bueno, pues las grandes placas tectónicas, que son las que ocasionan la mayoría de los terremotos, aquí al converger pues hay un efecto de subducción, es decir, una placa se introduce por debajo de otra se levanta y tenemos una confluencia ni más ni menos que de 3 placas. Pero bueno, nosotros también tenemos placas tectónicas que chocan con nosotros y no tenemos esos terremotos tan grandes. Pero es que en este caso que estoy mostrando, las medidas de GPS nos demuestran que estas placas se mueven a velocidades de 60 y 70 milímetros por año, lo cual es una barbaridad en ese movimiento. Los que hayan seguido la primera conferencia dentro de este ciclo de conferencias del 150 aniversario, la de Marcelino Valdés, habrán oído hablar de esas medidas que se hacen actualmente de GPS con unas precisiones del milímetro. Es interesantísimo ver cómo ha progresado todo este tipo de medidas, porque son las que nos están dando estos movimientos y en tiempo real. Pues claro, si tenemos movimiento de placas con estas velocidades de 60 o 70 milímetros por año, se nos acumula la energía rapidísimamente, y no solo eso, se acumula rápidamente, tenemos terremotos, pero es que además sabemos dónde no hay acumulación de energía o dónde en un momento dado estas grandes placas se frenan,
se acumula aún más energía y se puede llegar casi a la predicción de los terremotos. Pero es que esto en nuestro entorno no es así. Todos los estudios, en esta imagen tenemos un estudio de un trabajo, pero cualquier estudio que veamos del contacto de la placa africana y la euroasiática, que es donde nos encontramos nosotros, siendo muy generosos, digo muy generosos, encontramos movimientos de placas de 1 milímetro por año, como mucho de 4 milímetros por año. Estamos muy cerca incluso de las precisiones de medida de estos GPS. Al ser tan lento este contacto, pues tarda muchísimo tiempo en acumularse esa energía, pero no quiere decir que no se acumule. Lo que pasa es que vamos a tener ese gran terremoto y va a tardar mucho más en llegar, que puede ser en Chile o que pudiera ser en Japón. Y este es nuestro problema. Nuestro problema, por un lado, para poder predecir si vamos a tener o no un terremoto importante. Todo es cuestión de tiempo. Pero claro, ahora se nos surge una cuestión. Vale, se acumula energía y ¿qué se nos va a romper? Tendremos que tener estructuras, fallas suficientemente grandes en nuestro entorno para que originen un terremoto de gran magnitud. ¿Las conocemos? Bueno, algunas. Hay que ser sinceros. Tenemos muy poca información. Si nosotros queremos conocer cuáles son las fallas activas del cuaternario en nuestro país, acudimos al Instituto Geológico y Minero, donde existe una base de fallas activas, que en este mapa lo hemos pintado de rojo. Los puntitos negros que llenan prácticamente toda la península, me estoy refiriendo prácticamente ahora solamente a la península, son terremotos. Como vemos, dibujos con franjas rojas indicándonos fallas activas, hay muy pocas. Y es más, vemos muchísimas zonas donde hay acumulación de terremotos, está todo emborronado prácticamente por la cantidad de terremotos que hay, que no hay ninguna falla activa conocida. Trabajos de investigación de geología hay muchos, pero también es verdad que hay muchísimos lugares dentro del territorio español donde continuamente hay terremotos, hay cientos de terremotos y no conocemos absolutamente nada, nada. También es verdad que para conocer en profundidad movimientos de este tipo, voy a poner el ejemplo de la falla de Alhama de Murcia. Hay una serie de fallas que van prácticamente desde Alhama hasta Almería, que, bueno, pudiera efectivamente producirse un terremoto porque haya un efecto en que una falla dispare a la otra y en ese sistema se produzca un gran terremoto. Pero es que todo ese sistema se viene estudiando ya quizás del siglo XIX, de primeros del siglo XIX. Se necesitan muchísimos estudios, mucho tiempo y mucho esfuerzo. Y creo que nos falta algo de esto. Un ejemplo que estamos viendo ahora en pantalla, acumulaciones de terremotos que suceden durante meses, de cientos y cientos y cientos de terremotos, donde vamos a buscar en la literatura científica, vamos a ver qué fallas hay ahí, qué es lo que origina esto. Y muchas veces nos encontramos absolutamente nada, nada de nada de nada. Nos falta investigación en este camino, porque, bueno, podemos marcar, ahí hay una falla que parece que en superficie los geólogos nos dicen que puede tener una traza de tantos kilómetros, etcétera. Pero ¿qué ocurre en profundidad? Sabemos muy poco. En general, para conocer muy bien los parámetros de una falla y lo grande o lo potente que puede ser, necesitaríamos tener registros de terremotos más profundos a lo largo de toda ella y que pudiéramos ser capaces de ver cuál es el mecanismo focal, es decir, cómo se ha movido esa falla. Y esto no siempre es posible, porque necesitamos terremotos relativamente grandes para poderlo ver. De estos ejemplos en la península tenemos por todos lados. Concretamente en la zona de Jaén hay muchísimas zonas, estamos viendo ahora en pantalla multitud de puntos que nos indican dónde hay terremotos y de los que no conocemos prácticamente nada. Hay un trabajo aislado del Instituto Andaluz de Geofísica, el propio Instituto Geográfico Nacional con ellos, etcétera,
marcando lo que pueden parecer algunos alineamientos, algunas alineaciones. Aquí tenemos toda una zona donde vemos que los terremotos se alinean en determinadas direcciones y podemos presuponer que ahí hay unas fallas, pero en la mayoría de las veces desconocemos la potencia de esa falla. ¿Quién nos dice que no puede ser una falla de muchísima longitud con una potencia de producir un terremoto muy grande? Es decir, que estamos hablando de la península ibérica en general como, bueno, puede haber un terremoto como mucho de magnitud 6,5 o 6,7, dadas las estructuras que conocemos. Pero seamos sinceros, conocemos muy pocas. Otro ejemplo muy curioso, el de Canarias. Canarias hay una actividad sísmica de origen volcánico, pero también hay una actividad sísmica que es tectónica. Y si nosotros analizamos o estudiamos los estudios científicos que hay al respecto y queremos ver qué fallas están bien localizadas de origen tectónico, siempre veremos una línea negra que nos pintan entre la isla aquí de Tenerife y la isla de Gran Canaria. Pero sin embargo, si nosotros dibujamos los epicentros, que son esos puntos rojos que tenemos entre dos islas, no vemos ninguna línea clara para poder decir es que solo hay alguna estructura que está poco estudiada. Si lo vemos en 3 dimensiones, a la izquierda tenemos la isla de Tenerife, a la derecha Gran Canaria, esto está en profundidad, vemos que no tiene nada que ver unos alineamientos con otros. No hay estudios sobre esto, hay poquísima literatura científica y desconocemos muy poco. Si fuéramos a buscar en Canarias claramente qué estructuras nos pueden producir grandes terremotos, sabemos poco. Ejemplos hay muchísimos de zonas con muchísimos terremotos. Luego hay otra sismicidad que es de origen antrópica, que quizá no puede originar terremotos de grandes magnitudes, pero sí catastróficas. Y esto sí que, afortunadamente, en el Instituto Geográfico Nacional se ha dedicado muchísima atención a todo esto, porque ya desde hace mucho tiempo, aquí hay un ejemplo de cuando se empezaron a construir los embalses de Itoiz y de Yesa, con colaboración con la Confederación Hidrográfica del Ebro, pues se pusieron muchísimas estaciones para vigilar no realmente que se produzca un terremoto que nos tire una presa o se rompa. No existe ningún caso en el mundo en que un terremoto haya destruido una presa, ninguno. Pero sí que puede ocurrir que un terremoto origine, por ejemplo, unos deslizamientos de ladera, y de hecho ha ocurrido en algún lugar de Italia con unos daños y pérdidas humanas inmensas. Son temas que hay que vigilar. En la actualidad, por ejemplo, aquí estamos viendo en pantalla el embalse de Yesa, toda la zona sur del embalse, hay trabajos de minería. Hay que vigilar que no se produzcan terremotos, porque si se producen, por lo menos indicar que hay una actividad, que se pueda parar una actividad o se vigile, porque puede haber deslizamientos de ladera. Estamos viendo en pantalla un caso muy conocido de sismicidad antrópica, el caso del proyecto Castor. Ahí vemos un punto negro donde se empieza a introducir gas para un almacenamiento subterráneo de gas en el mar, en un lugar donde no había registrado ningún terremoto. Y ahora todo lo que vemos alrededor, que son puntitos amarillos y rojos, son terremotos que se produjeron cuando se empezó a introducir el gas. ¿Por qué? Pues porque ahí hay unas fallas que desconocemos totalmente, quizá muy pequeñas, que se están cargando de tensiones y a lo mejor por dentro de 5 o 10 años hubieran producido terremotos pequeños. Lo que hemos hecho es que, por cambios en la presión, pues hemos hecho que se adelanten esos pequeños terremotos. Entonces sí que existe una labor, pues, de parar una actividad, o si no parar la actividad, poner las medidas para que no se produzcan esos pequeños terremotos. Casos como estos hay 28 en la península. Es curioso, pero afortunadamente no hay apenas actividad sísmica asociada con todo esto. Si hay una actividad, he quitado los nombres para no asustar a nadie porque no tiene mayor importancia, pero tenemos aquí un caso de un lugar donde se está dentro de la península introduciendo almacenamiento de gas y
una de las funciones que hace el Instituto Geográfico Nacional es analizar continuamente esta acción, y todos los puntos que vemos alrededor son terremotos que se producen cuando se introduce el gas. ¿Qué hacemos? Son terremotos pequeñísimos, pero cuando pasamos un cierto nivel se advierte y automáticamente las empresas o paran el flujo, disminuyen la presión y se toman medidas. Lo importante es controlarlo, y esto se hace de manera continua. Los embalses hay alrededor de 400 embalses que ahora mismo vigila el Instituto Geográfico Nacional, vigilando sobre todo lo que pueden ser deslizamientos de ladera, etc. Las normativas de construcción sismorresistentes en España son antiquísimas. Tenemos aquí una imagen del pueblo de Arenas de Rey, a un lado de la pantalla, antes del terremoto de 1884 en Andalucía. Y a la derecha pues tenemos la nueva estructura del pueblo con una normativa que se dio para poder acceder a unos beneficios, unos apoyos reales. Había que construir con una anchura de edificios, etcétera, que esto nos indica ya todo el interés que ha habido en España por este tema. Dentro de poco seguramente estas normas estarán apoyadas en el Eurocódigo 8 y desde el año 1957 el Instituto Geográfico Nacional ha ido produciendo los mapas de aplicación de esta norma. Se ha ido actualizando de manera continua. ¿Podríamos alertar a la población si tenemos una gran amenaza? Bueno, tenemos un ejemplo no muy lejano del año 2019 en México, un terremoto de magnitud 8,2, pero el epicentro estaba en el mar y se llegó a alertar a la población de México capital con 96 segundos de antelación. Pero pocos días después, el 19 de septiembre, se produce otro terremoto de magnitud 7,1, pero dentro de tierra, y apenas hubo 12 segundos para poder alertar. Sencillamente un foco profundo debajo de una población, y no necesariamente son las ondas S, que son las que causan más daño, sino las ondas P, que están justo debajo de esas poblaciones, las que llegan antes y con gran potencia y ocasionan daños. En nuestro entorno es muy difícil, hay muchos trabajos al respecto, pensando que hubiera un gran terremoto, por ejemplo en el Atlántico, se pudiera registrar la onda P en las primeras estaciones que tuviéramos en la península o incluso en Portugal, y ya nos daría una idea de la magnitud. Podríamos alertar, por ejemplo, con 23 segundos de antelación, que llegaba la onda S pues a la zona de Levante, por ejemplo. Pero esto trae muchos inconvenientes porque quizá no tengamos una capacidad, una infraestructura todavía tan rápida para poderlo hacer. Aparte que hay que tener mucho cuidado con las alertas en este sentido, porque si se produce una alerta falsa, hay muchos tipos de industria que podemos ocasionar, con parar la actividad, un daño económico tremendo. Con lo cual es muy arriesgado en el momento que estamos ahora actualmente todavía dar una alerta. En resumen, quiero acabar advirtiendo de lo que he dicho al principio. Conocemos muy poco, podemos tener un gran terremoto y no lo podemos evitar, pero tenemos que poner todas las medidas necesarias y los estudios necesarios para que las consecuencias sean lo menor posibles. Muchas gracias.